Hola, bienvenidos a una emisión más de la LEF. El día de hoy celebramos nuestro programa número 8 de la segunda temporada y la emisión número 11 a lo largo de lo que va del programa. Transmitiremos desde la Ciudad de México en un día bastante lluvioso que va a aclarar. Algunos andamos todavía mojados, a ver si no hacemos corto con los micrófonos más al rato. El programa de hoy será muy interesante, hablaremos sobre las marchas homosexuales, las marchas del orgullo gay en el mundo, sobre todo a propósito de la marcha homosexual 5 de junio, el sábado, en la Ciudad de México. Para ello tenemos una invitada de lujo, a quien saludo de entrada. Hola, Aldri. Hola, Héctor, y todos los que me acompañan en la cabina. Hola, Lefnautas, que tengan un excelente y lluvioso día. Le doy la bienvenida a Sonia, una veterana del micrófono. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy y esperemos que este programa les guste bastante. Y a Gloria, una nueva integrante que ya se está volviendo una veterana también. Hola, un placer estar de nuevo con ustedes. Disfruten el programa. Entonces pasamos a la primera sección, que es la canasta de surtida. Bienvenidos a la canasta de surtida. Para comenzar el programa hablaré sobre la historia de los movimientos homosexuales y en específico de las marchas del orgullo gay. Estas marchas tienen varios objetivos, al menos en épocas recientes. Intentan conseguir el reconocimiento de varios derechos para la comunidad homosexual en paridad a la comunidad heterosexual, derechos como el matrimonio entre parejas homosexuales y en específico la despenalización de la homosexualidad, que sigue siendo sumamente castigada en algunos países, en especial en África, en el continente africano y en el Medio Oriente. Las marchas tienen un significado muy simbólico porque comienzan en los 70 a causa de un disturbio, el famoso disturbio de Stone Bar, un bar homosexual de Nueva York, en el que la policía reprime a los que asistían a ellos. Al año siguiente se organizan y de manera simbólica el 28 de junio marchan para exigir el respeto de los derechos de la comunidad homosexual. Se vuelve una tradición a partir de ese año, 1970, y cada año se conmemora un desfile esta misma fecha, el 28 de junio aproximadamente. Varía de acuerdo a si es un día festivo o no, si cae en fin de semana, pero generalmente se conserva este día como el Día del Orgullo Gay. Las primeras ciudades que se suman son Los Ángeles y Chicago, posterior a Nueva York, después ciudades como Boston, Dallas, Milwaukee, Londres, París, Berlín y Estocolmo. Para 1971 sale un documental llamado No es perverso el homosexual, sino la situación en la que vive, en Alemania, que causa un gran furor. A partir de ahí la comunidad berlinesa, en específico la comunidad de Frankfurt, se empieza a organizar y llevan a cabo un Woodstock, el Woodstock Gay, conocido así, en Frankfurt en 1979. En el caso mexicano, por ejemplo, resulta muy simbólico porque la primera marcha homosexual es en 1979, la primera incluso de América Latina, 1979, en específico el 25 de junio. A partir de ahí comienza una tradición, cada año, en estas fechas, hay una marcha homosexual en la Ciudad de México, así como en otras ciudades mexicanas. En el caso europeo, por ejemplo, tenemos el Europride. El Europride comienza en 1992. Esta marcha lo que busca es dar a conocer los derechos homosexuales o exigir derechos homosexuales en el continente europeo. Cada año hay una ciudad sede, tocó a Roma protagonista en 2011. De hecho, como dato curioso, asistió Lady Gaga como la invitada al artista de lujo para los eventos en Roma. El próximo año tendrá lugar en Londres, que curiosamente también fue la primera ciudad de 1992. Sin embargo, esto no es así en todos los mundos. Me saltaba mucho a la vista lo que había ocurrido hace poco en Rusia, en Moscú, para ser precisos. Hace un mes, en mayo, cuando fue la marcha del orgullo gay en Moscú, fueron reprimidos abiertamente por la policía. En Rusia la homosexualidad es un tema tabú y hay muchos, ¿cómo decirlo? Hay mucha tensión respecto al tema. Incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Europa, bueno, ya lo he dicho, Tribunal Europeo, condenó abiertamente estos hechos. Incluso puso una multa a Rusia por prohibir estos desfiles homosexuales, o mejor dicho, estas marchas. Y la situación continúa con cierta tensión en Moscú y en San Petersburgo, donde también se llevó una marcha importante. En el caso de América Latina, la situación ha sido un poco diferente, como les comentaba. En el caso mexicano, en 1979 fue la primera marcha, pero no ha sido la única. En Colombia comenzaron en 1982, en Argentina en 1992, en Chile en 1999, en Brasil en 1997 y en Panamá tiene escasos 7 años, en 2004. En el caso del continente americano, cabe recalcar que tiene una gran participación. Incluso la marcha homosexual de Sao Paulo es la más grande del mundo, 3 millones de asistentes. Se ha vuelto incluso todo un desfile, es incluso también motivo de atracción turística para los brasileños, los cuales reciben un montón del llamado dinero rosa por la visita de homosexuales de otras partes del mundo que marchan en esta mega multitudinaria marcha. Toronto, por ejemplo, y San Francisco y la Ciudad de México, los asistentes se calculan de 500,000, casi medio millón de asistentes, lo cual es un número importante.
Creo que por el momento concluiríamos aquí la canasta de surtida porque el tiempo se me ha limitado, pero vamos a escuchar una canción. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos en la Torre de Babel, el lugar donde caben todos los lugares. Venimos a discutir sobre el tema de las marchas homosexuales. Para eso, permítanme darles la introducción únicamente. Este sábado, 25 de junio, se va a llevar a cabo la 33ª edición de la Marcha del Orgullo Gay en la Ciudad de México. 33 años ya celebrando esta marcha cada año desde 1979. La temática de este año son las leyes sin discriminación para toda la nación. El objetivo es que las leyes que aplican, al menos en la Ciudad de México, sean aplicables para el resto del país. Para ello tenemos a Aldri, que quería empezar el debate. Aldri. Sí, mi intervención va primeramente en el sentido de dar un panorama general acerca de sobre dónde estamos parados respecto a las marchas. Las marchas en su mayoría y en todas las partes del mundo son identificadas como del orgullo lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual e intersexual, lo que da una supersigla de LGBTTI, que tiene connotaciones bastante explícitas respecto de quién es o quién interviene en esta cuestión. La cuestión gay implica no solamente la diferencia con respecto de las identidades, los roles de género, la orientación sexual, sino en general es un conjunto. Los seres humanos en nuestra complejidad no podemos abordarnos desde una sola parte, pero es muy importante, y como ya lo mencionabas en el aspecto histórico, que las marchas gays deben gran parte de su empuje al movimiento feminista de la década de los 60, que colocó el debate de las cuestiones privadas en un ente público. Hizo de la alcoba, del baño, del sexo y del amor una cuestión también política. Entonces, en este sentido, quiero dar como puntos específicos o puntos que tendemos a obviar todos, incluso los mismos integrantes y precursores de la marcha, y que a veces sería conveniente, no a veces, de hecho sería muy conveniente reparar en ellos. Quiero enunciarlos para ponerlos a debate. El primero es el punto económico. La verdad, en una sociedad que está regida por patrones de consumo y que está identificada por los intercambios comerciales que se da entre las personas, es que el aspecto económico juega un gran papel, ¿no? Es muy común que se diga que el que paga manda, y sí es cierto. El reconocimiento de derechos políticos, civiles, también va acompañado de la cuestión económica que puedan suponer. Y en este sentido, para el caso de México, el mercado del llamado dinero rosa representa aproximadamente, porque no hay cálculos formales, pero según datos de CNN en expansión, 4.663 millones de dólares para México, que principalmente en los mercados de cuidado personal, moda y tecnología. Por otro lado, tenemos el punto de la salud. Las marchas gays lograron gran cohesión, sobre todo a partir de la década de los 80s, con todo el movimiento que representaba los conocimientos y en general la epidemia a nivel mundial. En tercer lugar, la historia, que es muy clara cuando nos detenemos a ella, pero sin embargo en las cuestiones más recientes es difícil que personas que construyen una identidad gay y una identidad homosexual, y esto como genérico de todo LGBTI, pero no excluyendo. Y es muy importante saber que no por esto, y que hay gente antes de nosotros en general que hicieron parte de este movimiento. El otro punto que quería agregar es que la política, en este mundo, en cuestiones políticas ya se tiende a ser excesivamente correcto. Entonces, cuando los términos puto, maricón, tortilla, lencha, etcétera, cuánto lo utilizamos en nuestro cotidiano, y a fin de cuentas forma es fondo, ¿no? En el día a día de nada sirve que existan leyes contra la discriminación cuando seguimos viendo al otro como inferior, diferente, y le negamos derechos. Y para terminar sería que pudiéramos reparar en el punto que tendemos a homogeneizar, ¿no? Como si lo gay fuera solamente una cosa, y sobre todo como si lo heterosexual fuera un constructo que ya esté dado. El punto en donde los roles y el género
están determinados de manera biológica por el sexo, pero son una construcción. Esta determinación no es un determinismo biológico acabado, si bien es cierto que puedo mencionar que hasta el siglo XIX no había una diferenciación entre prácticas de carácter homosexual, heterosexual o bisexual, de los constructos psicológicos, biológicos y sociales en donde se hacen estas diferencias. A mí me gustaría que retomáramos un poco el primer punto que tú mencionabas, el económico, sobre todo para cuestionar, ¿no? Un tanto, ¿qué tanto es moda y qué tanto es de verdad una identidad la de los homosexuales? Porque antes la mercadotecnia de lo que ha sido la comunidad lésbico-gay ha sido reciente, digamos. O sea, en los últimos años se ha visto un aumento de esta comunidad de personas que se dicen ser homosexuales y por lo tanto el marketing que se le ha hecho a la comunidad gay ha avanzado enormemente. Los productos que se venden para este tipo de comunidad van cada vez en aumento y esto también ha hecho que la comunidad haya aumentado. Antes, por decir, en la primera mitad del siglo XX no se sonaba mucho a la lésbico gay, no porque no existió, siempre han existido homosexuales, pero antes no se mencionaba tanto. Y cuando empieza todo el marketing, yo creo que a partir de los 80s, ¿no? Todo el marketing sobre lo que es ser homosexual, que es ser gay, entonces es que se ha disparado también el número de homosexuales. Yo creo, en mi opinión, que esto ha sido más que por identificarse con un sexo, yo creo que más bien ha sido moda, porque las empresas así lo han decidido o porque la mercadotecnia a nivel internacional así también lo ha decidido. Creo que es importante esa parte del dinero rosa, el primer comentario que daba Sonia, porque incluso la apuesta del gobierno del Distrito Federal, hacer de la Ciudad de México también un turismo homosexual, que además es muy rentable. En la zona rosa es testigo de este éxito o boom económico del llamado dinero rosa. De alguna forma también ha sido exitoso en el caso de Sao Paulo, cuando mencionábamos que da daño a cientos de personas, a millones incluso de personas, y que le deja muchísimas ganancias. Leía por ahí que 200 millones de reales es la ganancia que tienen cada año con este desfile. La paridad dólar real no la conozco, más o menos entre el peso mexicano y el real hay como 1.8, un peso mexicano por 8 pesos, al revés, ¿no? Sí, 8 pesos mexicanos por un real, lo cual nos habla de una ganancia increíblemente costosa, increíblemente alta. Es decir, que el dinero rosa sí tiene un peso significativo en las marchas homosexuales y en el mercado homosexual que se ha venido extendiendo a lo largo del mundo. En este sentido me gustaría reparar en dos aspectos principales. El primero, el dinero rosa está determinado por una percepción de lo gay. Esto quiere decir, en términos anglosajones, que a nice gay is a nice guy, ¿no? Se tiende a asimilar y a normalizar en la publicidad, en los programas de televisión, en todas estas cuestiones que están bombardeando el mass media, en donde aquel gay visible es solo aquel que tiene a parecerse más o a respetar los cánones establecidos por la comunidad heterosexual. Sí es muy importante para mí reparar en que no debe de haber una ruptura, ¿no? Que tanto lo heterosexual como lo no heterosexual pertenece al punto de la gran diversidad del ser humano y que ni siquiera está peleada, pero que también representa un cuestionamiento a esta cultura dominante que tiende a homogeneizar a las personas, y esta cultura en construcción asimila como la cultura gay, ¿no? Está el cuestionamiento de qué tiene en común un profesionista de la Condesa por recurrir a los clichés y una persona que corta el cabello en una colonia popular, ¿no? Que al mismo tiempo resulta muy complicado determinar a alguien solo por sus prácticas sexuales, porque también hay hombres que tienen sexo con hombres y mujeres que tienen sexo con mujeres que no se identifican con esta tanto parafernalia como en realidad construcción cultural que viene haciendo lo gay. Además que lo gay también necesita y reclama una posición en la que no se tiene que pero cuando se es diverso pues todas las opciones caben y cuesta mucho más trabajo saber que sí está o que no está, y el aspecto económico funciona de manera muy flagrante. Hay editadas en México aproximadamente unas 5 revistas
para la población específicamente homosexual de hombres, en este caso permanece la invisibilidad de las parejas entre mujeres, y que al mismo tiempo pues este determinado sesgo que da el mercado a las relaciones se traduce en la aceptación que tiene la sociedad en común con respecto a cierto tipo de parejas. Y a mí me parece que este es un punto de debate muy interesante, porque estamos viendo que entonces el mercado sí está influyendo dentro de dentro de la comunidad homosexual, y después cuando la comunidad homosexual sale a las calles y dice es que nosotros ya necesitamos derechos políticos o derechos civiles, ¿cómo podríamos darle nosotros, o cómo podría el gobierno darles derechos a estas personas cuando muchas de ellas solo se están llevando por la moda, ¿no? No porque sean verdaderos, porque la moda les ha dicho que así tienen que ser. Entonces, por ejemplo, yo pongo siempre el mismo ejemplo, el caso de las adopciones para las parejas homosexuales. ¿Cómo podrían ellos pedir este tipo de derechos civiles cuando lo que los está guiando a hacer así es el mercado, en su mayoría, o en una gran parte de esa población? Yo difiero en el caso de que sea el mercado el que determine finalmente si eres homosexual o no, porque por mucho que hay cierta influencia de los medios, mientras más se destapa, tampoco creo que eso te determine tu identidad sexual. De alguna forma, incluso, recalcando el punto que comentaba Altri hace rato, la comunidad se ha ido ampliando constantemente, ¿no? En un principio las marchas eran homosexuales, de hombres homosexuales. Después se incorpora el grupo lésbico. Y luego se incorpora el LGBT. Lésbico, gay, bisexual y transexual. Y ahora es gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual. Ya son tantos los términos que sinceramente cada uno de estos grupos. Un intersexual y un transgénero son mis dudas principales. ¿Qué diferencia? Bueno, en este sentido tendríamos que aclarar que la identidad de la sexualidad se divide en varias cuestiones. El sexo es la cuestión biológica, el género es esta cuestión biológico-conductual que depende si tienes pene, eres hombre, si tienes vagina eres mujer, y la orientación sexual, que muchos autores también manejan como preferencia. Un debate muy fuerte, porque si hablamos de preferencia estamos hablando que interviene la voluntad, y tampoco es una orientación, porque si es una orientación no es algo, sino que es modificable. En este sentido voy a ser muy breve, en que es muy difícil encontrar estudios serios en la materia al interés científico de varios especialistas, y de hecho México es punta de lanza en estos a través del Instituto Mexicano de la Sexualidad, que sugiero acudir a su sitio en internet. Estas categorías son las que sugieren una clasificación para términos científicos, pero al hablar de orientaciones y manifestaciones sexual es muy difícil, porque siempre que se busca un origen, naces, te haces, te vuelves, consumes, siempre se busca que al identificarse esa cuestión, si es un cromosoma, si es un padre fuerte, madre dominante, etcétera, siempre se busca en aras de que sea modificable. Y en realidad, ¿por qué siempre se busca las causas de la homosexualidad y por qué no las causas de la heterosexualidad, no? Me parece que si son la entidad mayoritaria, ¿por qué no hacer un análisis de quiénes somos y a dónde vamos? Entonces, ahí es donde que no hay este debate confrontado de ninguna manera, y que en general el conocimiento de uno también significará eventualmente el conocimiento del otro. Entonces, a eso es a lo que voy para explicar el lésbico. Bueno, lésbico, obviamente ya saben por la referencia de Safo de Lesbos, gay, de hecho por el anglicismo, y que se determina que el gay sí tiene una posición política que gira en torno a su sexualidad. O sea, no es solo tiene sexo con otros hombres, sino que concibe sus relaciones personales y políticas en términos de cómo se relaciona con otros hombres. Bisexual, que también es atraído sexoafectivamente por personas de ambos sexos. Transexual, que quiere decir que tiene una dismorfia de género, su cuerpo no corresponde con su psique,
y trata de hacer lo más cercano. Hay personas que optan por la cirugía, otras que no, pero en general están en ese sentido. Transgénero, en realidad todos somos un poco transgéneros. Trans de a través y género de sobrepasar lo que está en el género, ¿no? Las mujeres que usamos pantalón o los hombres que lavan los platos, pues están incursionando en el otro. Y el intersexual, que es una, digamos, categoría nueva, entre comillas, que es la desclasificación de hermafroditismo, ¿no? Es estas personas que nacen con las dos gónadas o con características sexuales biológicas de ambos sexos, y que eventualmente los padres o los doctores decantan por uno. En realidad, si tus ojos son azules y tienes un ojo azul y un ojo verde, ¿por qué tendría el doctor que los dos fueran cafés, no? Entonces, es el movimiento que reivindica. Y también por ahí se cuela la cuestión de los asexuales, ¿no? Quienes dicen que se presta demasiada importancia a la sexualidad y que hay gente que no puede, o sea, que no está tan al pendiente y que no significa su vida con base en esa entidad. Dice que es como si relaciones sexuales es una necesidad biológica, afectiva, es como comer, es como si hubiera clubs de vegetarianos, de etcétera, ¿no? Esas son diversas posiciones que, para no atorarnos en esta cuestión, pues ahí las dejaría, ¿no? Para se pueden acercar, como les decía, al Instituto Mexicano de Sexualidad, y ahí están los especialistas, ¿no? Y en general un área de investigación bastante importante y pionera en Latinoamérica y en el mundo. Pues bueno, una vez aclarados estos, dejamos un poco el debate. Bueno, estamos de regreso, como les comentábamos, las marchas gays en el mundo, aunque el debate se ha centrado un poco más en la coyuntura, ¿no? Sobre todo, me gustaría reparar en el punto de que en la actualidad vivimos un mundo cambiante y diverso. Entonces, esto supone nuevos retos para la vida cotidiana, más allá de las ideologías o de las percepciones personales, creencias o religiosas que cada quien. Es evidente que es una realidad que está ahí todos los días, a la calle, codo a codo, y con la cual no podemos cerrar los ojos e ignorarla, y mucho menos de nosotros, porque todos tenemos un hermano, un primo, un conocido, una mejor amiga que en algún momento pueda requerir de nuestro entendimiento, no es de edad sexual, sino en general de cualquier cuestión. Y entre mejor informados estemos y entre el debate se siga prestando, como en este espacio, siempre estaremos más dispuestos a vivir en armonía y en paz cada uno. En el corte comentábamos un punto muy importante que debe ser puesto en el debate. Siempre se coloca la palabra orgullo. Entonces, ¿de qué están orgullosos los homosexuales? En realidad, y por un sondeo de opinión que me permití hacer de manera analizada y en otros estudios más serios, citó a Milán Kundera, ¿no? En algunos de La insoportable levedad del ser. Uno no se puede sentir orgulloso de lo que no elige. Entonces, si no eliges ser homosexual, ¿de qué te sientes orgulloso? Ahí hay varias respuestas, desde el que me dijo, pues estoy orgulloso y ya, como de quienes sí pudieron reflexionar un poco más y reparar en que la idea no es estar orgulloso de una entidad aparte, sino la homosexualidad también es una oportunidad para pensarse a sí mismo, para cuestionarse todos los puntos que ya están definidos, que la sociedad, que nuestros padres, que nuestra familia, que nosotros mismos esperamos de nosotros, y es una oportunidad de replantearse. Entonces, si alguien se replantea con que le encantan los trajes y las corbatas, pues eso es lo que funciona para esa persona. Pero si alguien replantea que su libertad la pretende manifestar a través de estolas, de pestañas, de barnices y de rímel, debe ser igual para todos, aun aunque no la compartamos, ¿no? Recordemos que estamos llenos de símbolos y que al mismo tiempo que podrían parecer limitantes y que mucha gente no se identifique con ellos, también es un punto de reunión, ¿no? Es en estas marchas del orgullo es la cara más visible de la marcha es aquella de el drag queen o el drag king, que son estas personas que utilizan de manera festiva, burlesca y en gran parte exhibicionista, porque pretende hacer visible lo irónico que representa ser
o ser gay, ¿no? Si se dan cuenta, las reinas de la noche no pertenecen a esta cuestión de bustos sencillos y caderas pues más o menos comunes, ¿no? Sino enfatizan la cuestión de grandes bustos, de grandes pestañas y que construyen una feminidad exagerada al mismo tiempo de para darse gusto y su manifestación también para replantearnos, ¿no? ¿Qué es ser mujer? He escuchado muchas amigas y muchos amigos que dicen, es que es más mujer que músico, ¿no? Entonces, es una oportunidad para decir, bueno, ¿de qué se trata? ¿Con qué cosas me quedo? ¿Con qué cosas no me quedo? Hay mucho diferendo al interior de la comunidad y en general es difícil replantear que muchos seres humanos se pongan de acuerdo, se organicen y tengan causas en común basadas en solamente a quien aman o con quien les produce placer tener relaciones sexuales. Entonces, en este punto tenemos la homofobia, ¿no? Siempre, y más en estos contextos de que mencionaba que había que ser políticamente correcto, si le dices puto, o hay gente que dice, es que yo no los discrimino, solo que no se besen en la calle. Perdón, hay miles de heterosexuales que se besan en las calles al mismo tiempo. Aparece en primera plana. Tienen relaciones sexuales en el vagón de hasta atrás, los homosexuales. Y nuestro gobierno capitalino clausuró después de las 10 de la noche esa cuestión de vagones. Sí, cierto, sí existe. Hay lugares, el metro y en general el público es un punto de encuentro para intercambios afectivo-eróticos o meramente sexuales entre personas. Pero también no hay que preguntarnos, o sea, ¿por qué en vez de cerrarlos, mejor por qué preguntarnos por qué en el metro? ¿Y por qué es la clandestinidad que siempre ha tenido nuestra ciudad se puede acoger a eso? Una política pública no va a cambiar de golpe y porrazo lo que convivamos y lo que tengamos, ¿no? Igual, se dice, no, es que yo hasta tengo amigos gays. O las señoritas muy dicen, ay, sí, es que mi amigo gay me escoge la ropa. Es la homosexualidad tiene muchas implicaciones, ¿no? Y era lo que decíamos, que está de este lado la visibilidad y que se haga visible las cuestiones homosexuales no necesariamente significa que sean aceptados, ¿no? En otros datos y con respecto a lo del consumo que mencionábamos, pues es lógico que las parejas gays, con énfasis en hombres, tengan más dinero para gastar porque no tienen de manera biológica inmediata hijos que mantener y también tienen un ingreso mayor, ¿no? Es interesante como de todas las parejas humanas posibles, la pareja entre mujeres sigue siendo la más desprotegida por la ley y la más desprotegida por el mercado, ¿no? En general, eso arrastra, pues, no solo una cuestión de homofobia, sino también de misoginia que va muy, muy a la par. Este binomio macabro entre homofobia y misoginia es la que genera en gran parte la medida del rechazo a la visibilidad de las marchas. En realidad hay que cuestionarnos qué es lo que nos molesta de esa lucha, que sea muy visible o que esté deconstruyendo la masculinidad que se esperaba de un cuerpo con gónadas masculinas y se convirtiera en una mujer de manera exagerada. La pregunta está en el aire y obviamente cada quien tendrá su criterio al respecto, pero sí es muy importante reparar en estas cuestiones, sobre todo porque la homofobia está en todos nosotros, así como la discriminación. Entonces hay que ver dónde está. La homofobia internalizada es la más peligrosa. La tasa de suicidios de personas sobre todo de jóvenes en edad de secundaria preparatoria en Estados Unidos, vendió una campaña por parte de los medios de comunicación con el logo o con la leyenda It Gets Better, que pretendía alentar a través de testimonios reales y de personas heterosexuales o no heterosexuales, homosexuales, a decirle a los chicos que en realidad el acoso, la burla, la supresión de derechos que podría tener en cierta medida en edades tempranas no iba a ser para siempre y que la vida siempre era una opción mejor porque las tasas de crímenes de odio y de suicidios por esta cuestión de la homofobia interna siempre
siempre han calado, ¿no? Y esta homofobia interna no son solo en casos extremos, ¿no? Sino está íntimamente ligada con nuestro día a día, ¿no? Es frecuente que los mismos homosexuales se refieran a sus parejas como amigos, conocidos, o en realidad que sean la pareja invisible, ¿no? El hetero, la señorita quedada, y que respondan a un aislamiento social pues bastante preocupante. Pero al mismo tiempo ese aislamiento social genera la construcción de familias de elección. Personas que en el andar de la vida se vuelven mucho más y que presentan un punto de apoyo importante para en general la comunidad homosexual. También está, por otro lado, la homofobia que se deriva sobre el ciclo vital. Al interior de la comunidad homosexual, la juventud no solo se concibe como un elemento deseable, sino casi como una obligación. Solo la gente joven no vas a vivir mucho porque te vas a morir de SIDA, y todas estas cuestiones que implican que él vive rápido, muere joven y sea un cadáver hermoso, que todavía permea de manera bastante fuerte. ¿Y cómo no hacerlo si no tienes aspiración a una seguridad social ni a un entramado institucional que te garantice todas estas cuestiones? También la homofobia interna se expresa en quién es más hombre que el otro, ¿no? Cuando conocemos una pareja, siempre logramos identificar, y hay gente que lo dice, ¿no? ¿Quién es el hombre y quién es la mujer? Como si solo fueran los únicos patrones, ¿no? O quién muerde almohadas y quién sopla orejas. Entonces es una cuestión, o ¿qué hacen las lesbianas en la cama? Pues nadie lo sabe, sigue siendo la pregunta de los 64,000, porque estamos partiendo de, pues ¿qué se meten si no tienen pene? Los dedos no alcanzan. Y todas estas cuestiones que están desde la perspectiva no solamente heterosexual, sino heterosexista y heteronormativa. Dice que aquella relación sexual es la única pene-vagina, como si los heterosexuales no disfrutaran del sexo oral o de acariciar a su pareja o de un beso en la mejilla, ¿no? Eso, señoras y señores, también se llama relación sexual. Entonces, pues, obviamente el tema a debate es muy importante, y con todo este movimiento de las marchas se ha dado un tipo de homofobia muy especial, que es la homofobia reactiva, ¿no? Es que yo no estaba de acuerdo, pero oye, si sale mi vecino, se llama Lalo y sale como Lola, pues entonces ya no lo dejo estacionar, ¿no? Esta cuestión donde se sale del canon establecido, del corral, donde ya no eres, sino eres el transgresor, el mariquita, que viene también traduciéndose en la cuestión de las adopciones, ¿no? Como ya se han demostrado en muchos estudios, y como la lógica de Don Pueblo podría tener, los heterosexuales o los homosexuales, o cualquier miembro de la diversidad sexual, pues entendemos que nació de una pareja de heterosexuales y eso no le contagió la heterosexualidad, ¿no? Entonces, también tengo noticias, la orientación sexual no es contagiosa. Entonces, es muy importante que estemos muy claros, que nos quitemos de preguntar, de acercarnos, que pues es un proceso bastante complicado, sobre todo en nuestro país, porque si de las cuestiones de sexualidad pura y llana hay tantos tabús, hay tantas cuestiones de, ay, mijita, cierra las piernas porque si no van a creer que no es una puta. Lo que acaba de pasar, ¿no? La marcha de las putas, ¿no? Y toda esta cuestión de apropiarnos de nuestro cuerpo, ¿no? Que redunda en una habilidad. No quiero remitir con esto de que debamos tirarnos a las bacanales griegas, pero es importante saber hasta qué punto el respeto, y detesto la palabra tolerancia, o sea, tolera moda y le das permiso de existir. Los derechos gays no son derechos gays, son derechos humanos en realidad. O sea, la agenda gay, no existe la agenda gay, sino es una reivindicación de cuestiones. O sea, no creo que en algún lugar se pidan subsidios para pestañas y rímel, ni para tacones, ni que les bajen en cuestiones agrícolas, que les puedan invertir el tráiler. No, en realidad no ocurre así, sino son cuestiones que como el Estado es Estado y es Estado para todos, las leyes son leyes para todos, ¿no?
se habla de discriminación positiva, de etcétera, etcétera, pero que también no han arrojado de inmediato resultados bastante certeros en cuanto a que se haga, ¿no? Desgraciadamente hay muchos chicos muchos chicos y chicas, bueno, generalizo, que todavía siguen manteniendo un velo, un dejo, y eso no es solo preocupante por la aceptación a sí mismo, sino que esa no aceptación te puede arrojar para conductas irresponsables como el uso de alcohol, el uso de drogas, tener relaciones sexuales sin protección y un montón de cosas que por vivir en esta psicosis el ocultamiento puede generar. Permítame poner el extremo nada más para generar tensión aquí en el cabina. Escuchaba a una chava que decía que era lesbiana en la semana pasada y hablaba sobre las marchas homosexuales al respecto, y decía que a ella le incomodaba nunca salir en las fotos de las marchas homosexuales, y decía, me enfada que siempre salen los drag queen, los que tienen el megaplumero en la cabeza, los tacones de 10 centímetros, los más vistosos, como el caso extremo, la ironía que mencionaba respecto a la imagen homosexual. Claro, no las cadenas y los látigos de los más leather, vistosos, la claro, motocicleta, las mujeres que van vestidas de hombres con bigote? ¿Por qué no sale nunca el homosexual de a diario, el que vemos de manera cotidiana, el que se sube al metro, el que es nuestro compañero de oficina, el que es nuestro compañero de pastilla, que va con una blusa normal? Es decir, al que vemos todos los días y no necesariamente al elenco de Bugambilia antes de la función. Pues en realidad es una pregunta bastante que depende de bastantes factores, ¿no? Sobre todo las cuestiones públicas, ¿no? Ya quiero ver que un grupo de gente con ropa de fin de semana atención en la portada de El Reforma, pero siempre es mucho más lucrativo tener el plumerazo y todas estas cuestiones visibles. Igual, ¿no? La parte de la homofobia en otras personas que en el argot de la marcha dicen son banqueteras, ¿no? Son estas personas un poco entre voyeurs y homófobos al filo de la banqueta para imbuirse del ambiente, pero no comprometerse con la causa, ¿no? Es así como la banqueta me protege de la visibilidad y de esta cuestión que sí acepto, pero soy gay, pero siempre es el pero, ¿no? Soy gay, excelente profesionista, y siempre compensarlo, sobre todo por el duelo de la heterosexualidad, ¿no? A fin de cuentas, para todos se esperaba que fueras heterosexual, te construyeron, se esperó, te pusieron rosita o azul, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión, tengo testimonios también de gente que se viste expresamente para la marcha, ¿no? Y que en su cotidiano no podría ser visible esas cuestiones. El movimiento feminista, que disculpen no tengo el nombre, pues sí, aquello que no se nombra no existe, entonces lo nombran visualmente, ¿no? Es una forma de hacerlo visible, y también de vender revistas, de vender periódicos y etcétera. Sí, pues precisamente esto es para una forma de vender revistas, los periódicos, las fotografías siempre llaman la atención, ¿no? Entonces precisamente se enfocan en estas personas para vender. Y lo mismo ocurre con lo que mencionabas al principio, la marcha en Río de Janeiro, que es un motivo de atención turística incluso. Ajá, entonces pues de ahí viene todo esto, supongo. Es lo que yo comentaba desde el principio. A mí me parece más bien una mercantilización de la ideología de los homosexuales. Porque uno puede ser, o sea, cualquiera que diga soy gay puede vestirse normal, como yo les comentaba fuera del aire, ¿no? Pues, o sea, pueden vestirse como una persona normal y no necesariamente vestirse como el estereotipo que les han vendido que es un homosexual. Y en cambio no, o sea, gran parte de la comunidad homosexual, bueno, al menos en el caso de los hombres, que es donde yo más en el de las mujeres. Que las mujeres no se ven. Sí se ven, y tú, lo que pasa es que no se venden tanto como la comunidad de homosexuales hombres. Y hay un prototipo ya de cómo debe de vestir un homosexual hombre. Entonces, yo más bien mucha mercadotecnia lo que se está manejando, porque yo les decía, es que yo conozco gays que se visten como hombres, o sea, y ellos dicen, es que yo soy homosexual, y tú dices, él es homosexual y lo respetas, y o sea, ni siquiera utilizas la palabra tolerancia como tú decías, Adri, no decías, bueno, así es mi amigo y esa es su forma de comportamiento, y ya. Pero hay otros homosexuales que por ese afán de hacerse notar
hasta llegan incluso, a lo mejor van a pensar que soy homofóbica y no es cierto, ¿no? Pero es que llegan ¡Con llegan incluso a molestar con sus actitudes. O sea, el hecho de ir diciéndole a todo el mundo que eres homosexual cuando no tienes idea de hacerlo. O sea, si esa es tu identidad, tú te quedas con tu identidad y punto. No tienes por qué andarla gritando. ¿Pero por qué te afecta? Porque, bueno, a mí... Ajá, ¡que pase la afectada! Ajá, ¿qué es lo que te molesta realmente? Sería... Pues a mí me molesta en lo personal mucho que vayan a lo mejor en el transporte público y haciendo un escándalo o hablando de sexo frente a niños o cosas que no deberían de ser. No dudo que haya personas heterosexuales que también lo hagan, pero yo lo he visto más, al menos en la comunidad de homosexuales hombres, que es eso que vayan haciendo. Bueno, aquí en la contrarréplica estoy totalmente de acuerdo en la cuestión de la mercantilización del cliché, ¿no? De Inditex patrocina de ¿quieres ser un buen gay? Vístete de Zara. Y en general de esas cuestiones. Es muy importante separar estos dos aspectos. Uno en donde esta publicidad se ha hecho con, obviamente la publicidad ha trabajado, y la otra en donde es una decisión personal en cuestiones de utilización de aspectos y de visibilidad, ¿no? Me parece que nunca nadie aquí en la cabina hemos discriminado a nadie por ser zurdo o por ser diestro. No creo que ningún zurdo diga yo quiero ser zurdo y los zurdos utilizan tijeras para zurdos. En general no. Y esto les va a parecer muy bobo y fuera de contexto, pero es un poco sintomático. Me parece, y esto es a título personal nada más, que las marchas tienen esta connotación, ¿no? Que deberían, y eso es una autocrítica para el movimiento, deberían trabajar para no existir, ¿no? Entre más se siga redundando y reiterando esta cuestión reivindicativa, ¿hasta cuándo está la reivindicación? Y hasta cuándo es también una heterofobia, un afán de desmarcarse de lo convencional y una forma muy posmoderna de transgredir, ¿no? Ahora, si no es con mi pose, es... Y en general, ¿no? La marcha también sirve como este gran escaparate para la pose. Entonces, como comentaba, deberíamos tratar de tener este esfuerzo. ¿Qué más da que seas lo que seas? Además, porque tu identidad sexual solo es una parte de lo que eres, ¿no? Es como si hubiera Día del Orgullo de los plomeros, los contadores se enojaran y también hicieran su manifestación. No, en general, esa es la aportación. Que hay una marcha anti-gay, ¿eh? Hace claro, poco una marcha anti-gay. Y la pregunta era, ¿debemos tolerar a los que no toleran? Exacto, y es el gran planteamiento que presenta la diversidad, ¿no? Y muchos autores lo han planteado, la deconstrucción del cuerpo, las identidades, las culturas, que no debe ser multicultural, sino pluricultural, y de esas no sé. Pero de lo que sí sé es de esto. He estado en varias marchas, ya en mi haber, puedo decir que he acudido, que he marchado en todas las que he asistido. La primera fue 16 años, que presentó un gran panorama. Es como siempre ver una pared blanca y de repente toparse con una carta de colores, ¿no? En principio pues no se sabe qué es, no se sabe si se debe asimilar, y yo creo que estamos perdiendo a los pequeños árboles por mirar solo el bosque, ¿no? Deberíamos hacer un ejercicio de introspección, de autocrítica, porque además en torno a esto giran muchas cosas, ¿no? La marcha de hace 2 años, creo, bueno, en la edición número 30, se dio un gran escándalo sobre la cuestión de los patrocinios, de las marcas, de que hubo corrupción al interior del comité organizador, y que eso plantea, pero también no sepan organizarse, sino que en realidad pues permea y no puede permanecer aislado de toda la cultura política de cada país, ¿no? Por eso el orgullo en cada país es distinto, pero en este punto el Internet ha jugado un papel clave en la construcción de una identidad globalizada. Es muy importante y de hecho en un sondeo de opinión también el primer acceso que se tiene cuando uno cuestiona su sexualidad es preguntarle a la diosa Wikipedia.
que plantea cuestiones de que nos dan risa y que parecen de manera, pues no sé, poco seria, pero que un chico de 14 años es el recurso que tiene a mano, ¿no? Entonces representa un shock decir, híjole, pero es que yo nunca me he puesto bigote y estoy contenta con mi cuerpo, o no lo estoy. También es esta dinámica y que se van sumando más cosas a la discusión, ¿no? El papel del internet y ahora las redes sociales, en donde nos generan una nueva forma de relacionarnos que apela mucho menos al intercambio, a la escucha atenta y mucho más a la inmediatez, ¿no? Lo quiero hoy, ahorita, y no me importa que no dure, pero mientras lo tenga, y no sé, siendo consumidores de futuros incompletos, ¿no? Vas a ser feliz, vas a ser gay completo, un buen gay, cuando tengas dinero suficiente para ir a tal o cual antro, y etcétera, ¿no? No quiero caer en cuestiones homogeneizantes, pero de manera, y si lo digo de manera muy personal, pues uno se va aferrando a íconos, ¿no? A cuestiones familiares y que de primera mano no cuestionas, ¿no? Después de casi 6 años que llevo cuestionándolo todo, no por este ámbito incendiario, sino en general para saber, o sea, lo que no conoce. Y si tú no sabes quién eres, es muy difícil que defiendas cualquier cosa, ¿no? O deja tú de defenderlo, sino que emprendas nada, ¿no? He pasado, no sé, de manera muy cercana, no tan militante como me hubiera gustado, por grupos, sobre todo universitarios, el grupo lésbico universitario y el colectivo Udiversidad, que se los recomiendo como primera referencia, que tiene su sitio en Blogspot. Y en general, más que el ejercicio de derechos o no, me ha permitido conocer a seres humanos que han influido de manera muy creciente en la construcción personal, ¿no? Entonces, al mismo tiempo es un ciclo, ¿no? Lo público y lo privado son parte de uno solo, y yo apelo a esta cuestión. Si tienen dudas, si lo que más mata, lo que de verdad nos está consumiendo como sociedad, es la falta de información, de respeto y de solidaridad, ¿no? Entonces es muy importante que podamos reparar en esto, y también el ejercicio de autocrítica. Me parece que cuando me invitaron a este programa, me invitaron por mis capacidades y por, no sé, alguna poca o mucha información que tengo al respecto. Y para nuestros alevnautas que nos están escuchando, pues en realidad no ven ninguna diferencia entre mi voz, y en realidad no saben cuál es mi orientación sexual. Entonces es muy importante saber que como decía Sonia, ¿no? Nadie llega con su tarjeta de presentación de sí, soy Juan Pérez, gay profesional, corto cabello, pinto uñas y te arreglo la moda, y en realidad no lo es, ¿no? Y que pues es un ejercicio de pluralidad, de reminiscencia, y sobre todo en las generaciones que yo vengo viendo de los chicos que están, no sé, 16, 17 años, y que la homofobia toca todas las esferas, ¿no? Caso muy sintomático fue la cuestión de los emos en años pasados. ¿Qué le estaban censurando? Que no había una definición clara entre roles, entre que el chico y la chica se veían igual, o que entre chicos podían besarse o tocarse o abrazarse sin ningún reparo en soy homosexual o no lo soy. También me gustaría que se pudieran saltar estas categorías, y que en realidad es bastante serio, sobre todo en lo que se ha venido construyendo como la teoría queer, ¿no? Queer del anglicismo raro o chueco. Entonces, esta teoría en su principal cuestión era lo que les comentaba, que eso es un constructo, que las identidades y los sexos, etcétera, y que se debe apelar por una cuestión en donde no importe que seas como categoría, sino como quién eres,
y eso no determine exactamente una agenda. Hay muchas diferencias al respecto, porque al mismo tiempo, pues si ya no te identificas como gay y si ya no hay categorías de hombre o mujer, eso representa un golpe a las bases de cómo nos relacionamos entre personas, ¿no? Digo, nadie, al menos de mi generación o gente cercana a mí, que yo vea que digo, híjole, ese ser humano, o mira ese ser humano, qué bonitas curvas tiene. Pues en realidad no. Entonces, serán retos que debamos afrontar, serán cuestiones que tengamos que analizar, y pues nada, hay que seguir trabajando en estos aspectos. Pues muy bien, sin duda muy interesante este tema, y pues pausaremos un poco este debate nuevamente. Regresamos a Cuéntame. Pues bien, comuníquense con nosotros. Tenemos nuestro mail, elalepcomunicaradio@hotmail.com. Nos encuentras en nuestro blog, elalepcomunicaradio.blogspot.com. En Twitter estamos como El Alep Radio, y en Facebook ya puedes dar me gusta en El Alep por Comunicar Radio. Esperamos tus comentarios y tus opiniones. Bueno, ya concluimos el programa con esta última sección. Agradecemos a Aldri nuevamente su presencia. Aldri. Gracias a todos ustedes, y a ustedes también, Alepnautas, del otro lado de la bocina. Me gustan los Alepnautas. Sí. Lo vamos a adoptar. A Sonia, gracias por haber venido nuevamente, Sonia. Gracias por habernos. Esperamos que les haya gustado y no se pierdan el siguiente programa, porque va a ser el último de la temporada. Hay una sorpresa especial, espero. Gloria, gracias por haber venido. De que nuevamente un gusto estar con ustedes en la cabina, y a ustedes detrás de la bocina, como dice Aldri, y esperamos que sigan acompañándonos. Bueno, soy Héctor, me despido, muchas gracias por sintonizarnos de 8 días. Esto fue la LEP por Comunica Radio.